En el inicio, los pacientes de mieloma múltiple se trataban con un régimen inicialmente de 2 drogas o 3 drogas a lo máximo. Pero hoy en día estamos hablando de aquellos pacientes que son elegibles para trasplante, por ejemplo, tienen una sobrevida a 10 años de más del 60%. El tratamiento de un paciente de mieloma continúa siendo una terapia de inicio que se llama inducción, una terapia de consolidación, que es trasplante, y una terapia de mantenimiento. Dios ha bendecido nuestra unidad y queremos bendecir a aquellos que lleguen allí. Puedes llegar a mis oficinas y vas a ser atendido. Nuestro compromiso es con los pacientes, no importa qué. Lo demás lo vamos a encontrar, lo vamos a buscar y lo vamos a solucionar. Si usted necesita de mi asistencia, de mi ayuda, mi teléfono es FDA aprueba medicamentos. Defender la supervivencia global. Europa y FDA, a primera línea, aprobado para pacientes incluido en sistemas nacionales de salud de Europa. Resultados del estudio Maya confirman beneficios Aprobación de la formulación para subcutánea pacientes con mieloma múltiple. como primer tratamiento autorizado. Esto es mieloma múltiple. 10 años que cambiaron la historia. Saludos, mi nombre es la doctora Norma R. Salgado Vila, soy hematóloga oncóloga con una subespecialidad en trasplante de médula ósea y me dedico casi el 95% de mi tiempo a hacer trasplante de médula ósea para pacientes de mieloma múltiple y para pacientes de linfoma, entre otros, ¿verdad? Como cánceres testiculares, que son los menos. Así ejerzo en el Hospital Pavía Caguas y en el Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez en el área de Río Piedras en Centro Médico. El abordaje terapéutico ha cambiado en los últimos 10 años con el advenimiento de múltiples terapias, como es la inmunoterapia. En el inicio, los pacientes de mieloma múltiple se trataban con un régimen inicialmente de 2 drogas o 3 drogas a lo máximo. Hoy con el advenimiento con medicamentos como los anti-CD38, ha venido a cambiar que hoy hasta damos 4 drogas de inicio, ¿verdad?, de tratamiento a esos pacientes. Así que se ha vuelto un poco más complicado, pero se ha vuelto más efectivo el tratamiento de los pacientes de mieloma múltiple con el advenimiento de estas nuevas terapias como son las inmunoterapias. Se ha complicado un poquito más la cosa, pero ha beneficiado mucho a los pacientes. Antes, los pacientes de mieloma, bueno, antes, te estoy hablando de varias décadas atrás, los pacientes, la sobrevida de los pacientes de mieloma, era menos del 50%, un overall survival de menos del 50%, que menos del 50%, menos del 30%. Pero hoy en día estamos hablando de aquellos pacientes que son elegibles para trasplante, por ejemplo, tienen una sobrevida a 10 años, de más del 60%. Así que estamos hablando de que hemos mejorado la sobrevida de esos pacientes y también hemos mejorado el tiempo libre de enfermedad con el advenimiento de estas nuevas terapias, así como hemos mejorado la calidad de vida porque muchos de estos pacientes con esta inmunoterapia se van a revisiones completas o a revisiones o a respuestas muy buenas con este tipo de terapia. Y lo mismo que estas terapias han sido mejor toleradas, ¿verdad?, que las terapias como las quimioterapias que teníamos en el pasado. Así que sí, ha sido un impacto bueno. Los pacientes de mieloma múltiple, así como otros pacientes de otros diagnósticos, el incorporar las inmunoterapias al tratamiento de los pacientes de cáncer. Te ha mejorado la sobrevida de los pacientes. Hoy podemos hablar de una sobrevida a 5 años de más del 60%, claro, de los pacientes de mieloma, claro. Esto depende mucho de las características del tumor, ¿verdad? Tenemos tumores que son de alto riesgo,
Por ejemplo, aquellos tumores que tienen en su citogenética translocaciones 414, 1416, 1420, tienen deleciones del cromosoma 1 o adiciones del cromosoma 1. Son pacientes que tienen un pronóstico malo, ¿verdad? Es una enfermedad agresiva, la que llamamos double hit o triple hit, pero en aquellos pacientes que son riesgo estándar, pues sabemos que tienen una mejor sobrevida. Y podemos hablar ya te dije, de un 60 o un 62% a 5 años en aquellos pacientes que son riesgo estándar. Y una sobrevida de 10 años, aquellos que son pacientes elegibles a trasplante. El trasplante todavía no ha sido suplantado por las terapias, por las inmunoterapias en pacientes que tienen de inicio. O sea, el tratamiento de un paciente de mieloma continúa siendo una terapia de inicio que se llama inducción, una terapia de consolidación, que es trasplante, y una terapia de mantenimiento. Ese algoritmo no ha cambiado. Lo que cambia es el trasplante, viene a cambiar en el algoritmo cuando el paciente está frágil, ¿verdad? Cuando es un paciente que no va a tolerar un trasplante. Ahí tenemos que entonces quitar probablemente al trasplante del algoritmo. Lo mismo que todavía podemos pensar que podemos tratar a ese paciente, le podemos dar una terapia de inducción, podemos colectar sus células madre, podemos continuar esa terapia y trasplantarlo un poco más tarde. Pero cuando vemos las guías de tratamiento, vemos que ese algoritmo no ha cambiado en grande manera. Y cuando vemos los estudios de repaso del 2024-2025, trasplante continúa en el algoritmo como terapia de consolidación a aquellos pacientes que son elegibles. Y nos va a dar una buena sobrevida a esos pacientes, mejora la calidad de vida y tenemos que los pacientes tienen una enfermedad, perdón, el inglés mío se me traba, progression free survival, una progresión libre de ay Dios mío, una sobrevida libre de progresión mejor en aquellos pacientes que son trasplantados. Lo más importante en un paciente, bueno, para trasplantar un paciente tiene que cumplirse varios criterios. Una, que ese paciente tenga indicación para trasplante, obviamente. Y otra, que ese paciente, su perfil físico, ¿verdad? Su estatus, su perfil, vamos, corazón, pulmón, riñón, su vida independiente, esté óptima. A veces en los estudios podemos ver a los pacientes, podemos ver que descartamos a los pacientes que tienen más de 75 años o se dividen entre menos y más de 75 años y realmente hoy en día hay pacientes de 75 años que se ven muy bien. De hecho, en mi práctica, si usted tiene un buen performance status, un buen físico, usted es independiente, su corazón, su pulmón, su riñón, su hígado, usted puede ir a trasplante. Así que lo que necesitamos para seleccionar un paciente para ir para trasplante es una, que tenga indicaciones para trasplante y otra, que su estado físico esté óptimo. No tiene que estar perfecto, pero tiene que estar dentro de los parámetros óptimos que pueda tolerar su trasplante. ¿Por qué no miramos la edad hoy día? ¿Por qué no la miramos? Porque todo el mundo tiene derecho a tener una buena calidad de vida. Así que todo el mundo tiene derecho a que si su estado físico y sus órganos dianos están en condiciones óptimas, podemos seleccionarlos para un trasplante porque sabemos que eso le va a dar una mejor sobrevida, una mejor calidad de vida y un mayor tiempo libre de enfermedad. Continúa siendo, está en la misma posición. Está en la posición de inicialmente tratar al paciente con su terapia de inducción, su terapia de consolidación y su terapia de mantenimiento desde el inicio. ¿Por qué? Porque sabemos que en lo que hemos estudiado, lo que conocemos de los estudios de investigación, los estudios clínicos, que la mejor respuesta que un paciente tiene a la terapia, la mejor respuesta que el paciente tiene es la terapia inicial.
O sea, cuando uno trata al paciente, la mejor respuesta que tú vas a obtener, la respuesta más profunda que tú vas a obtener cuando tratas a un paciente es la primera vez que lo tratas. Cuando tú diagnosticas a ese paciente, tú tienes que darle lo mejor que tú tienes en el armamentario de tratamiento, porque es cuando mayor beneficio ese paciente va a obtener, porque esa va a ser una respuesta más profunda y más duradera. Así que la respuesta más profunda y más duradera nos la va a dar una terapia de inducción, ya sea con 4 drogas si el paciente las tolera, o 3 drogas, depende, ¿verdad? Pero lo ideal, como las guías nos mandan en el 2025, es darle 4 drogas, luego darle una terapia de consolidación y entonces darle un mantenimiento apropiado a ese paciente. Eso me va a garantizar que la respuesta de ese paciente va a ser más duradera y va a ser la más profunda. Así que hoy en día, aunque haya una terapia como la inmunoterapia, el lugar que tiene trasplante en los pacientes de mieloma continúa siendo el mismo. ¿Está bien? Después de la terapia de inducción, dar la consolidación con trasplante de médula ósea autólogo. Hoy en día, gracias a Dios que es el que da la sabiduría y la inteligencia al hombre, el advenimiento de tantos tratamientos en el armamentario de lo que se utiliza para tratar mieloma, pues hemos visto que eso ha impactado la sobrevida de los pacientes y mieloma, hoy podemos decir, y yo muchas veces le digo así a mis pacientes, que mieloma se ha convertido en una enfermedad crónica, así como la diabetes, tal vez exagero un poco, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, donde hoy si no me funciona este tratamiento, puedo ir al próximo, y el próximo significa que tenemos agentes inmunoterapéuticos como son los anti-CD38, como son los agentes bioespecíficos, como es la terapia celular, como lo es el CAR-T. Así que hoy tenemos tantos elementos, tantos regímenes en el armamentario de mieloma, que eso ha puesto al paciente de mieloma en una mejor posición en cuanto a sobrevida, ¿verdad? Calidad de vida, sobrevida y tiempo libre de enfermedad. Así que en estos últimos 10 años hemos evolucionado muchísimo en el campo del mieloma múltiple. Y yo sé que no nos vamos a quedar ahí, esto va a seguir evolucionando y yo espero que en un futuro no muy lejano, aunque todavía no lo podemos decir, podamos curar el mieloma múltiple. Dentro de las terapias inmunomoduladoras que nosotros tenemos, como lo es el lenalidomida, el pomalidomide, el talidomida, que ya casi no usamos, el manejo de los efectos adversos, pues hemos podido dar, en vez de esperar a que llegue ese evento de, por ejemplo, una trombosis venosa profunda, pues damos antiplaquetarios o damos anticoagulación antes. En cuanto a los proteasome inhibitors, los inhibidores de proteasoma, como lo es el bortezomib, como lo es el carfilzomib, esos pacientes batallan mucho con la neuropatía, así que hemos podido disminuir dosis, ajustar los esquemas de la administración de esos medicamentos para minimizar, ¿verdad?, los eventos de neuropatía. Es un poco difícil para el médico, ¿verdad? Un poco difícil para el médico a veces evitar estos efectos adversos, pero sí podemos de alguna manera minimizar que estos efectos adversos ocurran, ¿verdad? A veces damos un complejo de vitamínico para la neuropatía, ya te dije, los antiplaquetarios, anticoagulantes, y modificación de la dosis y frecuencia de esos medicamentos. Aún así, podemos tener esos efectos adversos que no queremos, pero de la manera que podemos controlar la enfermedad y podemos prolongar la vida del paciente. Cada vez que me hacen esa pregunta de minimal residual disease, nosotros tenemos en Puerto Rico unos desafíos
y es que en los laboratorios de la comunidad no hacemos estudios que nos den, ¿sabes? Los laboratorios de la comunidad, lo que el paciente frecuenta, lo que tenemos a la mano, no tenemos laboratorios todavía suficientes para hacer enfermedad mínima residual, ¿verdad? Y, y uno monitorea la enfermedad mínima residual porque nos va a dar pie a cuándo vamos a volver a tratar a esa paciente, a cuándo vamos a cambiar la terapia de ese paciente, ya sea de mantenimiento o de tratamiento. Así que hoy en día lo hacemos con lo que tenemos, ¿verdad? Que es ver las proteínas monoclonales en suero, ver las proteínas monoclonales en orina, hacer las médulas óseas, ver si tiene enfermedad residual en la médula, ver si ha progresado la enfermedad en médula. Y de acuerdo a esa enfermedad que podamos ver y comparar con lo que tenemos anteriormente, entonces podemos tomar decisiones de tratamiento, de cambiar tratamiento, de modificar tratamiento, etcétera. Así que ver cuánta enfermedad queda después, por ejemplo, de una consolidación con trasplante es importante porque nos va a decir más adelante qué modificaciones al tratamiento le vamos a hacer a ese paciente. Desde el inicio te hablé de la sobrevida de los pacientes que han sido sometidos a inmunoterapia y trasplante, ¿verdad? Con una sobrevida a 10 años importante. A 5 años más del 60% de los pacientes están vivos. Así que en los últimos 10 años hemos visto que la sobrevida de los pacientes ha aumentado, que el tiempo libre de enfermedad ha aumentado y qué mejor resultado que ese, ¿verdad? En los últimos 10 años que hemos mejorado la sobrevida de los pacientes, hemos mejorado los efectos secundarios de los pacientes. Los agentes inmunoterapéuticos limitan o tienen limitados los efectos secundarios, son mejores tolerados por los pacientes que aquellos agentes que teníamos hace años atrás, ¿verdad? Como eran la dramicina, como era el talidomida, como era el Citoxan, que aún todavía lo seguimos usando, ¿verdad? Cuando necesitamos hacerlo. Pero el advenimiento de estos nuevos agentes inmunoterapéuticos ha mejorado la respuesta completa de estos pacientes, ha mejorado la sobrevida de los pacientes y la respuesta de la enfermedad a estos agentes. Así que una mejor respuesta a estos agentes se ha traducido en una mejor sobrevida, se ha traducido a una mejor calidad de vida y eso ha sido un éxito de la ciencia. Yo doy gracias a Dios por ello, porque gracias a eso los pacientes, podemos dar esperanza a los pacientes, podemos dar esperanza porque ciertamente los medicamentos inmunoterapéuticos, la inmunoterapia funciona y es buena. En cuanto a acceso, pues sabemos que esos agentes son costosos, sí, son costosos. Algunos de ellos no están disponibles en muchos sitios. Por ejemplo, la terapia de CAR-T es una terapia que está limitada a centros que están especializados para eso. Así que el acceso no es, 100% de los pacientes no van a ser expuestos a esas terapias porque hay pocos centros que la dan, ¿verdad? Hay pocos centros que la ofrecen. Y son terapias costosísimas, ¿verdad? Yo recientemente tuve un paciente que el deducible de la terapia de uno de los anticuerpos monoclonales era $3,000 al mes, ¿verdad? Y se le estaban agotando sus recursos. Así que el costo es un factor limitante, puede ser un factor limitante. La disponibilidad de ese servicio en el país que tú estés, en el pueblo que tú estés, puede también ser un factor limitante o que puede hacer que no lleguen a recibir ese tratamiento. Aunque todos los médicos van a hacer lo imposible porque su médico porque su paciente reciba el mejor tratamiento, ya sea aquí, ya sea en Estados Unidos, donde se pueda conseguir el tratamiento. Yo sé que
Cada médico hace la diligencia pertinente para que ese paciente reciba su tratamiento. Pero sí, siguen habiendo barreras, ¿verdad? Y los costos hoy en día es una de las principales barreras que nos vemos enfrentando casi a diario, ¿verdad? Porque sí, son costosos y a veces el plan no cubre todo, ¿verdad? Y necesitamos pagar unos deducibles que a veces el paciente no tiene ese acceso económico para ello. Básicamente, yo pienso que es eso, el costo y la disponibilidad, ya te digo, como lo es el CAR-T, ¿verdad? Que no hay casi centros que los ofrecen y eso podría ser algo que nos limita a ofrecerle al paciente ese tipo de tratamiento. Que definitivamente los pacientes de cáncer, vamos a hablar entonces de los de mieloma, ¿verdad? Que son los que yo veo, definitivamente necesitamos un manejo integral. Los centros de trasplantes como el que yo dirijo necesitan de todas las disciplinas. Necesitamos desde el que limpia, desde el empleado de mantenimiento, el enfermero práctico, el auxiliar de farmacia, el farmacéutico, el trabajador social, el enfermero, la enfermera práctica, la graduada, la que supervisa, el gerente de farmacia, el banco de sangre, los médicos que nos ayudan, infectología, cardiología, neumología, nefrología, infecciosa, trabajo social, si no lo mencioné. Todos ellos forman parte vital del manejo de un paciente de trasplante, de un paciente de mieloma. Cada uno de ellos desempeña un rol sumamente importante en la vida de ese paciente y en el manejo de la enfermedad de ese paciente. Así que esto es una disciplina que no la puedes hacer sola. Necesitas de un equipo multidisciplinario que sea excelente, que sea empático y que esté dispuesto a dar el 100% por cada paciente. No importa qué. No importa raza, color, estatus social, si nos cae bien, si nos cae mal, si habla mucho, si habla poco, si es callado. No. Cada uno tiene que ser empático con el paciente que tiene al frente y cada integrante del equipo tiene un rol súper importante en la vida de ese paciente y de la enfermedad de ese paciente. Así que esto es una disciplina multidisciplinaria, no se puede hacer sola, necesitamos de todo. Muchas gracias por haber escuchado esta entrevista. Estamos a las órdenes en el Hospital Paviacaguas y en el Hospital Oncológico en San Juan. Siempre están las puertas abiertas, tengas plan médico o no tengas plan médico, puedes llegar a mis oficinas y vas a ser atendido. Nuestro compromiso es con los pacientes, no importa qué. Lo demás lo vamos a encontrar, lo vamos a buscar y lo vamos a solucionar. Si usted necesita de mi asistencia, de mi ayuda, mi teléfono es el 787-653-1300. Estamos a las órdenes siempre y estamos siempre dispuestos a ayudar. Dios ha bendecido nuestra unidad y queremos bendecir a aquellos que lleguen allí. Que tengan buenas tardes. FDA aprueba medicamentos. Defender la supervivencia global. Europa y FDA, a primera línea, aprobado para pacientes incluido en sistemas nacionales de salud de Europa. Resultados del estudio Maya confirman beneficios Aprobación de la formulación para subcutánea pacientes con mieloma como múltiple. primer tratamiento autorizado. Esto es mieloma múltiple. 10 años que cambiaron la historia.